Que el Señor los bendiga. Qué gusto de estar nuevamente con ustedes. Aquí estamos juntitos con mi esposa y sobre todo queremos que ustedes sepan que estamos muy contentos. Tenemos grandes noticias. Hoy eh, estamos definiendo que estamos entrando en una etapa nueva de la iglesia. Yo me gozo por la bendición, pero vamos con los saludos de vuestra profeta y apóstol. ¿Cómo están, hermanos? Qué alegría poder estar con ustedes, saludándoles a través de este medio. Hemos tenido ayer en la noche una reunión tan bonita. Me gozaba con los testimonios de muchos de ustedes, ver que Dios es un Dios tan hermoso, tan fiel, tan personal y está dispuesto siempre, ¿verdad?, a sorprendernos, animarnos a seguir adelante. Como decía mi esposo, estamos marcando un nuevo tiempo para la iglesia, nuevos desafíos, ¿verdad? Nuevas obligaciones tal vez, pero también nuevas alegrías que el Señor nos quiere dar en este tiempo como iglesia, como congregación. Yo creo que lo que estamos esperando del Señor, ese avivamiento, está ya a la vista, ¿verdad? Mucha gente necesita conocer a Dios, mucha gente está llegando a los pies de Cristo para buscarle con todas sus fuerzas y es el momento en que realmente tenemos que esforzarnos más, tener más creatividad para saber cómo suplir esa necesidad, ¿verdad? De cada uno, de nosotros en cuanto a poder llegar a tantas familias, a tantas personas que necesitan de esa palabra, necesitan de ese consuelo, necesitan de esos dones que Dios ha derramado sobre toda la iglesia. Un gran abrazo, hermanos. Estamos bendecidos, alegres, contentos y expectantes, ¿no?, de poder realizar todos estos proyectos que estamos viendo, que ya están siendo dispuestos para la iglesia de aquí en adelante. Un gran abrazo para todos. Mis deseos que el Señor siga fortaleciéndoles y siga levantándoles y animándoles y restaurándoles en todo. Muchas bendiciones. Sí, contentos. Anoche tuvimos una reunión a una manera de consulta, a una manera de, de una asamblea más o menos, en el sentido de que hemos tenido un conversatorio muy específico. Explicamos que en este tiempo vamos a poder hacer una obra misionera y estamos hoy abriendo una etapa en la que vamos a abrir una iglesia misión, o sea, vamos a tomar una zona de Lima, estamos alquilando un local y allí estamos en este proyecto misionero, vamos a apoyar toda la iglesia, vamos a afianzar que ese lugar es un local que vamos a tomar perenne para, como se dice, un local dedicado para la iglesia. No es el local central, pero sí es una obra misionera en donde vamos a tener mucho que hacer y mucho que trabajar en esa zona, pero también va a significar ese lugar, un lugar en donde vamos a poder desarrollar nuestros cultos eh, online, transmitirlos y de esa manera vamos a poder estar atendiendo
las necesidades de los diferentes grupos que tienen que ver con necesidades de oración, de ayuno, de vigilias. Ok, todo eso vamos a suplirlo. Gracias al Señor, se ha abierto la ofrenda misionera y tú estás invitado a participar porque esa ofrenda misionera va dedicada a ese trabajo. Vamos a apoyar toda la iglesia, vamos a apoyar ese esfuerzo y vamos a dejar allí una congregación que esté funcionando fuerte, pujante, que esa zona de Lima tenga la oportunidad de tener un lugar con el carácter, con el ADN del santuario. Nos gozamos, hermanos, porque vamos a hacer cambios en eso. Y si quieres informarte más, comunícate con cualquiera de los líderes de oración o con nosotros, escríbenos ahí en mi santuario o si tienes alguna comunicación por WhatsApp, hazlo, consúltanos. La ofrenda misionera ya se abrió. Hay hermanos que se han comprometido a diferentes instancias, pero si tú no has estado ayer en la reunión, busca que podamos informarte en detalle. Ok, estamos también avisando de que a partir del próximo domingo vamos a tener nuestros cultos a través de Google Meet. Vamos a trabajar de una manera nueva en donde vamos a dar la participación a varios hermanos que no solamente van a dar testimonios, sino que van a tener oportunidad de traer también el ensamble de la iglesia, sus canciones y esto va a ir incrementándose hasta que ya tengamos nuestro estudio y salgamos con toda nuestra infraestructura acostumbrados por años desarrollar nuestro carácter de iglesia. ¿Ok? Estamos contentos, nos gozamos de estas noticias. Gózate con nosotros, disponte a que el Señor te hable también ahora. Y bueno, no sé si hay algún otro anuncio más. No, por el momento. Ok, en cuanto a los estudios, seguimos oportunamente, vamos a avisar lo que tenemos en diciembre. De hecho, diciembre siempre ha sido un mes difícil para muchos, ya a partir de la segunda quincena de diciembre. Entonces, cualquier labor de docencia, enseñanza, la vamos a tener ahí cerca de la quincena y por lo menos tenemos que avanzar 2 semanas en diciembre en cuanto a docencia. Luego hay un receso en cuanto a la docencia hasta el mes de enero, pero esto nos ayuda para poder estar implementando diferentes cosas en el nuevo local de la iglesia, en esa obra misionera. Todavía no estamos definiendo cómo es que hemos de llamar esa obra misionera, pero es el santuario en esa zona. Y de hecho va a tener el nombre santuario, guión y el nombre que asignemos. Amén. El Señor esté moviéndonos a las cosas que Él ha diseñado. Amén. Entonces, hoy quiero presentar el nombre del título de hoy y de esta manera preparar nuestro corazón para que el Señor nos hable. Ahí tienes el nombre del tema de hoy. El tema de hoy, de hecho, es un tema que habla acerca de la obra del Señor, de lo que el Señor tiene que ver contigo en particular. Vamos a entrar a entender el tema particular, ¿no? Queremos de cualquier manera
que, que podamos vivir esto, creciendo en la obra del Señor. O sea, necesitamos todos eh, crecer en todas las dimensiones. Y yo espero que tú seas parte importante de todo ese crecimiento. Permíteme entrar a un tiempo de oración y pedirle al Señor que nos hable en esta palabra de hoy. La palabra que tenemos está en Corintios. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ven, permíteme orar contigo. Dile, Señor, háblame, dame esa verdad presente para que en esta semana, Señor, tú me lleves de la mano a aquello que está en tu plan, en tu propósito. Permite que con tu iglesia te dé gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo va a llevarme a recordar todas las cosas que tú me has hablado antes y vas a hacer que hoy se puedan integrar a este tiempo, a esta palabra que vamos a meditar. Señor, gracias, porque si tú tienes alguna particular palabra de ánimo, de consuelo, de exhortación para mí, Señor, tú tráelo para gloria de tu nombre, a través de tu siervo. En el nombre de Jesús decimos amén. Ok, bueno, de hecho que en el tema de hoy, al ver esta palabra, estamos hablando de cómo es que debemos crecer, ¿no? En la obra del Señor. Nuestra iglesia ha estado por muchos años siendo edificada en cuanto a enseñanza, en cuanto a santidad, pero ahora vamos a ir juntos a hacer una obra misionera, a trabajar con una zona de Lima en la que vamos a buscar aquellos que el Señor ha llamado, ha convocado para ser parte del santuario de Dios en esa zona. Y queremos pues que este sea un tiempo en el que la obra del Señor esté creciendo, pero tú y yo creciendo también en esa obra. Ahora, el Señor lo dice bien claramente, ¿no? Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No hay nada que podamos nosotros en alguna medida hacer o, o dejar de hacer que no esté en su mano. El Señor está siempre en control, ¿no? Él siempre está viendo la forma cómo es que nosotros tenemos que estar mirando su accionar. En Hebreos dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. De manera que aquí, al estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, tenemos que tener esta convicción, que el Señor no se olvida lo que hemos hecho antes, de lo que hemos trabajado en favor de servir a los santos y aún les estamos sirviendo y esto es algo que lo hacemos constantemente. No se ha olvidado en ninguna medida, Señor. Tú eres parte de ese particular modo de ver que el Señor está desarrollando en su plan, en su propósito, ¿no? De manera que cuando el Señor te lleva a ti de la mano en su diseño, Él está
haciendo algo que ya de antemano ya él lo había pensado con todo su corazón y está guiando, está dirigiendo a su pueblo. Yo puedo agradecer mucho a Dios al ver lo que Él ha hecho en particular en ese tiempo que hemos tenido anoche, en esa reunión, esa consulta, esa asamblea, en donde hemos visto la madurez que muchos de mis hermanos en Cristo, que son parte de la Iglesia Santuario, se han dispuesto a Dios para ser útiles en el trabajo, en esta etapa, en esta obra. Y esta obra misionera está teniendo un respaldo fuerte. La unidad que se necesita para todos los trabajos son importantes porque fíjense cómo el hombre lleno de toda su maldad cuando se unió y decidió hacer una torre, la empezó a hacer tan alto, pero Dios mismo dijo que eso no lo quería, no quería ese tipo de unidad con maldad, con iniquidad, no quería ese tipo de unidad en la que muchas cosas podían traer daño. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando el hombre estaba tratando de alcanzar a Dios, tratando de levantar una torre tan alta como para llegar a los cielos y hacerse en un sentido Dios, el Señor confundió las lenguas, los dividió e hizo que en esa circunstancia no pudieran lograr su cometido. De hecho, cuando Dios ve la unidad de los hombres en su propósito, en su plan, en su diseño, el Señor afirma a que ese grupo que se unió, esa unidad establecida, se potencie de tal forma de que hayan cosas tremendas y sobrenaturales. Dios lo hizo con 12, aumentó a 70, 120 fueron los que estaban involucrados en el séquito del Señor, y cuando ya el Señor resucitó, afectó tan personalmente a más de 500 personas, a quienes se les presentó en el tiempo después de la resurrección. Y ese testimonio, no solamente de los 12, de los 70, de los 120, de los 500, no solamente ese testimonio fue tan útil que nos ha permitido ver que el Evangelio corrió por todas las naciones, pero fue más por la unidad que había en todos, de una experiencia de saber de que Dios estaba actuando en una manera tan poderosa en ellos. Esa iglesia del primer siglo fue muy utilizada, fue muy bendecida porque el Señor estaba presente, pero no pensemos de que eso es un asunto histórico del pasado. Es un asunto que se ha dado por todas las épocas en donde ha habido unidad, en donde ha habido unión, en donde ha habido búsqueda del propósito de Dios. Dios ha contestado. Lo ha hecho en diferentes avivamientos y en diferentes lugares en donde se unieron, en donde se reunieron y en donde buscaron a Dios. Como iglesia, tú tienes que haber estado orando por mucho tiempo de que Dios haga algo respecto a que en el santuario tengamos un lugar, y el Señor lo ha hecho. El Señor está contestando esa oración que muchos de ustedes lo han hecho, yo mismo lo he hecho. Hemos estado orando en diferentes momentos, en diferentes oportunidades, aún en todo este tiempo, desde la cuarentena, cuando empezamos a juntar grupos de oración y ver
que Dios respondía. Hemos estado siempre con ese anhelo. ¿Y cuánto vamos a poder en algún momento tener un local dedicado para que la obra de la iglesia sea llevada adelante? Y el Señor está contestando, pues la unión, la unidad nos lleva a nosotros a ver que Dios trae un respaldo. Ese respaldo no podía ser de otra manera porque el Señor trajo una fuerte palabra en esto. Fíjate lo que dice Crónicas, ayer lo leíamos. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Primera Crónicas 22, 29. Qué tremendo es ver de que el Señor está haciendo una señal en los tiempos, trayéndonos su palabra, porque de hecho que esta ha sido una palabra que al santuario nos ha llevado de la mano a saber los tiempos. Mi esposa contaba el testimonio que en el tiempo que habíamos estado trabajando en una misión, ya habíamos dejado de ser parte de una denominación y durante un año estuvimos trabajando siendo apoyo para una misión que abría una iglesia en el Perú. Estábamos siendo el nexo cultural entre los misioneros y los peruanos y trabajando en un perfil muy bajo, dispuestos a Dios. Terminamos ese trabajo allí. Estábamos muy preocupados de saber qué cosa el Señor quería hacer. Nos invitaron a trabajar a otra iglesia, una iglesia nueva que se estaba abriendo. Trabajamos otro año allí y nosotros teníamos siempre la expectativa de que iba a llegar un momento en el que Dios nos iba a dar a nosotros claridad de saber cuándo podríamos abrir una obra. Pero esos anhelos que están ahí guardados en el secreto del corazón estaban ahí latentes. Era el clamor profundo del corazón, como esos gemidos indecibles que salen cuando no tenemos nosotros de repente conocimiento real de lo que en el espíritu necesitamos. Pero era el tiempo que habiendo terminado ese trabajo, volvíamos a la misión que apoyamos un año antes y como no nos hallábamos identificados con esa misión como para volver de plano, de lleno y ser parte de ese trabajo, teníamos una expectativa y una expectativa de decir, bueno, Señor, ¿ahora qué hacemos? Señor, ¿qué es lo que ahora tenemos que hacer? Y el Señor le habla con este texto particular a mi esposa y era el tiempo que criábamos a Lemi, estaba muy pequeñita y mi esposa recibe esto y me pregunta y a ti el Señor te ha dicho que, que abramos la iglesia. Yo digo, sí, ya el Señor me ha dicho, pero necesito que el Señor nos confirme en su palabra. Y ella me dice, yo creo que ella me confirmó. Y de veras que el Señor me trajo confirmación, porque en el contexto de todo esto y de esta palabra, porque yo creo que para no dispersarnos en lo textual, dijo hacedlo pronto. Y esa palabra que está en el contexto, yo sencillamente recibí de Dios. Esta es la palabra. Esta es la palabra que necesitamos para entrar a una etapa nueva. Y fíjense cuántos años han pasado
Estoy hablándoles del año 76. En ese mes estamos hablando, quizás estoy hablando del mes de febrero, quizás muy cerca a marzo, pero recién en junio tenemos la oportunidad de hacer un primer culto y comenzamos la iglesia santuario. Porque le llamamos el santuario por esta palabra, porque el Señor nos dijo que edifiquemos el santuario. Y ese era el nombre. Yo le dije a Anaí, es la iglesia que el Señor quiere que abramos, se va a llamar el santuario, porque ese es el nombre que el Señor está marcando en su palabra. Y es así, con toda sencillez, que empezamos un culto en una casa de una familia, de un hombre con su hijo que ya era mayor, con otra familia que eran simpatizantes ambos, el dueño de la casa y la persona que estaba con ellos. Eh, Ellos eran simpatizantes, pero empezamos el culto. Y empezamos el primer culto ahí en San Isidro, junto a la Huaca Pucllana, y, y empezamos todo un mes allí y luego continuamos los cultos en Balconcillo, pero la cosa es que no paramos hasta que desarrollamos eh, la, eh, la dirección de Dios para que el Señor nos permita saber hacia dónde íbamos. Sabíamos que Dios iba a hacer un tremendo avivamiento. Sabíamos, nos lo había dicho en nuestros corazones y en la revelación profética. Estábamos claros de que nosotros estábamos trabajando para esto. El Señor había dicho, hazlo ya pronto. Eso fue por febrero. Recién en junio estábamos empezando a hacer los cultos. Y fíjense, pasaron años hasta que en el 99 recién entramos a lo apostólico y todo el año 70 el Señor nos trató, nos forjó en el fuego profético, hasta que en el 2001 comenzamos una etapa nueva, en donde el Señor marcó nuevamente con este texto y otros más que nos llevaban a entender que teníamos que hacer algo. Y, y de hecho, cuando mi esposa compartía ese testimonio ayer a los hermanos, es porque estábamos viendo que Dios estaba haciendo algo sobrenatural. Lo sobrenatural de Dios estaba soltado sobre la reunión y empezamos a ver que en el plan de Dios, Dios quería hacer que la congregación, todo, o sea, todo el santuario esté apoyando un esfuerzo misionero y en el esfuerzo misionero vamos a trabajar todos unidos, juntos, para que se plante una iglesia nueva en esa zona. Estamos hablando de la zona que está en la cumbre de Cineguía y vamos a hacer que Dios haga algo allí tremendo, porque esa zona hace unos años estaba muy desolada, era solo neblina y unas cuantas casas pequeñas. Ahora no, ahora es una avenida principal, hay varias urbanizaciones alrededor, hay varios eh, proyectos de nuevas urbanizaciones, ya hay muchas casas y hay mucha población en esa zona. Y bueno, es el Señor el que ha dispuesto el local, ha dispuesto el unirnos en el propósito y esto nos lleva a nosotros a entender esta palabra, ¿no? Que tenemos que levantarnos a edificar ese santuario del Señor, ¿no?
tenemos esta necesidad de hacerlo. Tenemos que hacerlo de tal manera que el Señor nos permita a nosotros llevar a cabo lo principal, lo importante en este trabajo, ¿no? Tenemos que edificar un santuario. No estamos hablando del local ni de un templo edificado allí, sino estamos hablando del templo vivo, del santuario de Dios. Son ladrillos vivos, personas como tú y yo que somos de carne y hueso, que vamos a ser parte de la edificación del santuario en esa región. Muchos van a ser columnas, otros van a ser apoyos, van a ser muros, contramuros, van a ser techo, van a estar todos en el buen cimiento que el Señor nos ha permitido conocer de su palabra. Y en Cristo vamos a llevar a cabo todo este trabajo. Pero una cosa curiosa, dice, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados. Por un lado, el acta del pacto no solamente son aquellos que podrían ser parte de un ministerio que está alrededor del arca del pacto, como en la época del rey David, el tabernáculo de David. No es solamente esto. Como iglesia tenemos que restaurar el tabernáculo de David que ha estado caído. Pero lo importante es que los utensilios consagrados a Dios son muchos de los que se han involucrado ahora en esta nueva etapa. Dios está esperando que tú seas ese instrumento, ese utensilio consagrado a Dios para esta edificación de esta etapa. O sea, yo creo que no estamos haciendo una diferencia, no estamos haciendo una diferenciación respecto al trabajo que teníamos en cuanto a sedes, como la sede de San Eugenio, perdón, de Santa Beatriz o la sede de La Molina, porque este proyecto lo estamos haciendo las dos sedes, los dos cuerpos del santuario que hemos tenido en el trabajo que hemos estado realizando. Vamos a buscar que cuando ya no hayan restricciones, volver a tener el tiempo oportuno con la sede de Santa Beatriz. Vamos a volver a reunir con la sede de La Molina, pero estamos, en tanto no podemos estar en esos lugares, estamos trabajando en algo nuevo, en algo que sí se puede hacer y que se puede trabajar, no descansando, no estando quietos, esperando. Por eso que dice, levantaos y edificad. Yo creo que esto es una palabra que nos está marcando el tiempo profético que estamos viviendo. Y el tiempo profético al que tú necesitas entrar es este. Tú necesitas entrar a este plan, a este propósito de Dios. Saber que Dios está contigo, de que todo lo que Dios quiere hacer en tu vida está siempre escrito. Nunca se ha olvidado de lo que tú has hecho, el trabajo de amor que tú has estado mostrando hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, tú ya has estado sirviendo al Señor en todo y el Señor lo ha visto con agrado. Él ha estado amando todo lo que tú has hecho y eso tienes que saberlo y entenderlo. Dios te ama por toda tu dedicación, lo que has hecho. Ahora, en esta nueva etapa, pues nos estamos juntando para hacer un trabajo en este tiempo que se puede. Durante el tiempo de cuarentena y las restricciones totales no podíamos hacer nada, teníamos que estar en casa y en oración. Ok, el Señor está diciendo, ya, ahora levántense, vamos a edificar algo. No podemos reunirnos los domingos, ok, no hay problema,
pero vamos a poder trabajar en una obra misionera, vamos a abrir una iglesia nueva y el Señor está apuntándote a ti en esta lista de trabajo, está diciendo, yo necesito que tú seas parte de este trabajo. Apúntate. Yo todo el tiempo he estado cuidando de ti. No me he olvidado de lo que has hecho antes, lo que has estado haciendo. Ok, el estatus actual no es para hacer lo que hacíamos antes. Eso no está olvidado, está apuntado, está registrado. Lo que ahora el Señor nos ha llamado a hacer es justamente ir a ese punto en el que nosotros tenemos que levantarnos a edificar esta obra misionera que el Señor nos está llamando a hacer. Ahí vamos a llevar todo lo que significa el tabernáculo de David, que hemos hecho siempre. En todos los locales que hemos tenido, hemos traído la oportunidad de adorarle y alabarle al Señor con todo nuestro corazón y lo vamos a hacer en ese lugar. En tanto tengamos que hacer nuestros cultos online, lo vamos a hacer, pero ya no vamos a estar exentos de un local propio, vamos a tener un lugar donde vamos a hacer toda la producción para que los cultos salgan al aire y a tus hogares, a los hogares de ustedes, lleguen de la forma como nosotros hemos estado viviendo nuestros cultos cada domingo. Eh, Llegará el tiempo en donde las restricciones desaparezcan y haya plena libertad. Perfecto. Volveremos a desarrollar lo que teníamos en las dos sedes que hemos trabajado hasta el año pasado, pero habrá una nueva sede ya en camino. Y tú vas a ser parte de la historia, de ser ese utensilio consagrado, ¿no? A la casa edificada en el nombre del Señor. Yo amo mucho lo que Dios está haciendo. Le digo gracias, Señor. Le agradezco porque el Señor está haciendo. No, no es algo que yo lo he podido hacer solo, ni tú. Es algo que lo estamos haciendo juntos. Yo aprecio mucho la disposición de muchos hermanos. Hay 10 hermanos que se han comprometido con todo su corazón para ser parte histórica de esto. Si tú eh, lo entiendes de esta manera, cuando abrimos esta ofrenda misionera es porque vamos a requerir recursos para implementar ese local, para desarrollar toda la infraestructura física de ese local, para que haya una iglesia en ese lugar. El local es como un casco vacío que estamos alquilando a un precio muy accesible, pero en donde vamos a poner la luz, en donde nosotros necesitamos que haya luz. Vamos a poner paredes en donde necesitamos que hayan paredes. Vamos a poner salones en donde necesitamos que hayan salones. O sea, estamos en la posibilidad de hacer algo propio para que la iglesia desarrolle y todo el tiempo que estemos ahí, no sé si vamos a estar 5 o 10 años, el tiempo que tengamos que hacerlo, lo vamos a hacer para gloria de Dios. ¿Me entienden? Pero esa es una sede nueva, en donde todos, como el santuario de Dios, estamos poniéndonos a edificar el santuario. Nos hemos levantado a edificar el santuario. Vamos a traer todo lo que es el tabernáculo de David, o sea, el arca del pacto de Jehová, toda la adoración, toda la alabanza, todos los utensilios consagrados, vamos a hacer lo propio para que el Señor sea un polo de atracción en ese lugar, en donde el Señor se glorifique en la manera que Él sabe hacerlo. Y yo te animo, mi hermano, mi hermana, a entrar esta nueva etapa. Es una etapa de bendición, es una etapa en la que el Señor
quiere glorificarse en tu vida, en la vida de todos nosotros. Estemos entendiendo lo que decíamos al principio, ¿no? Comenzando, decíamos que estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro crecimiento en la obra del Señor nunca va a ser en vano. Siempre estaremos en esa disposición de que el Señor nos use, nos lleve de la mano hacia su propósito. Tú eres instrumento de Dios. Tú eres una persona que necesita ver qué tremendo potencial Dios tiene contigo. Y hay muchos de ustedes que son tremendos evangelistas y vamos a necesitar mucho de ese trabajo. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Evangelistas, cumplan ese ministerio. Ahí vamos a cosechar. Vamos a cosechar y vamos a trabajar. Estamos preparando un equipo de pastores de grupos pequeños. Estamos trabajando para que pongamos las manos a la obra en ese tema. Y vamos a hacer las cosas que Dios quiere que se hagan. No vamos a hacer otra cosa, sino el plan, el diseño de Dios. Y yo sé que Dios quiere tomar tu vida y ponerlo en ese plan, en ese diseño. Tú eres una de esas personas que quiere entrar en esta parte, en esta etapa, en esta lluvia de bendiciones que hay, en esta unción que se está abriendo para este trabajo misionero. Y tú no has estado en la reunión de ayer, pero quieres ser parte de esto, hazlo. Trae tu vida delante de Dios y derrámate delante de Dios. Dile, Señor, yo también. Y voy a orar contigo. Dile, Señor, en este momento te pido que tomes mi vida y me hagas parte de este plan, de esta etapa, de este trabajo misionero en el que vamos a estar presentes desarrollando una sede nueva del santuario en una nueva región de Lima. Gracias porque tú vas a estar trabajando con nosotros. Gracias porque tú estás llevándonos de la mano. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y solamente decirles que estemos en contacto. Si quieren más información, háganlo por interno o escríbanme en el correo de la iglesia. El Señor los bendiga mucho. El Señor los llene de bendición. Que esta semana sea una semana mejor que la anterior. Sea una semana en la que todos vamos a ser muy bendecidos. Vamos a ser muy movidos hacia el gozo y a la adoración de nuestro Señor. Gracias por la disposición de los que se han unido a esta visión de esta etapa. Estamos agradecidos a Dios. Seamos facilitadores de aquellos que necesitan ser parte de este proyecto y busquemos que el Señor se glorifique en todo. El Señor los bendiga. Fíjense, ya estamos ahora terminando el año, nos queda diciembre. Este es el último domingo y estemos atentos. Vamos a compartir los links del culto para el culto del próximo domingo. Es en Google Meet y por alguna razón alguien no se conectó o no se enteró, vamos a dejar una señal abierta por
este domingo para que pueda acceder a nuestro culto. Que el Señor los bendiga ricamente. En el nombre de Jesús, todos sean benditos.